pero lo primero les hablábamos del Centro de Seguridad Nuclear que aprobaba el mapa oficial del radón. Son 285 ayuntamientos que deberán medirlo y controlarlo en centros de trabajo. Decíamos que entre los edificios o las oficinas o las viviendas que están situadas en zonas de riesgo, los que están situados en planta baja o bajo rasante, los comercios, hasta los spas, laboratorios, aparcamientos, pues son normas que afectan a todo tipo de centros de trabajo. El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó oficialmente ese listado de municipios donde va a ser obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo. Queremos saber qué pasa en Galicia y por eso vamos a saludar y le vamos a poner un café agradeciéndole a David Rodríguez que esté aquí con nosotros, aquí en este día, abriendo semana. Es Product Manager de Construcción Solucions de Molins, justamente. David, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla, porque es un tema que nos afecta a todos, que yo creo que, aunque se escucha hablar del gas radón y sabemos que no es bueno, desde luego, hay muchas dudas, ¿verdad? Sí, ahora mismo hay muchas dudas. Mucha gente dice ¿por qué ahora el radón y antes no existía? O es que no existía, o es que, para nosotros siempre existió. Lo que pasa es que pues ahora pues lo medimos, lo podemos medir. Ahora pues se sabe que también es una de las consecuencias del cáncer de pulmón. Se sabe que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Entonces pues ya la gente en sí, la población, incluso pues los medios nacionales empiezan a tener pues una preocupación por este tema. Entonces es cuando empezaron a salir pues diferentes acciones cara a controlar o a medir el gas radón. Ya salió pues un Real Decreto allá por el 2022 que ya establecía que nuestras concentraciones pues dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros lugares de trabajo, donde más tiempo permanecemos, pues que fuera al final de 300 becquerelios metro cúbico. El becquerelio es una medida de la radiación. También se dice que pues a lo largo de nuestra vida, pues toda la radiación que recibimos, la mitad es proveniente del radón, un gas que al final pues al respirar pues se mete en nuestros epitelios y tiene esa posibilidad de que nos afecte a la salud por un cáncer de pulmón. Claro, es curioso esto porque aunque parece que las soluciones podrían ser especialmente sencillas, sí que, claro, hablamos del Centro de Seguridad Nuclear y ya esto impone un poco, ¿verdad? Y con ese mapa oficial nos sorprende pues la cantidad de ayuntamientos que tendrán que medirlo y controlarlo. Nos ofrecen ustedes la posibilidad pues de todos los ayuntamientos que hay en ese dossier y es realmente llamativo, porque son muchísimos, ¿eh? Y en Galicia, por supuesto que también, porque la media alcanza una dimensión crítica, 285 de los 313 municipios, o sea, el 91%. Sí, es bastante grave, sobre todo en Galicia, y al final esto emana, pues al final del suelo y de donde proviene el radón, al final también es del suelo. Entonces, las condiciones del suelo son favorables para esa descomposición que viene al final de uranio, esa descomposición que da lugar a este radón, pues las condiciones del suelo son las favorables en ese sentido en el territorio gallego para que se ocurra. Por eso esas concentraciones o esa preocupación por por los municipios de Galicia a esas cantidades tan grandes de radón que puede haber con respecto, digamos, a otros municipios. Otra cosa es que no es la existencia de radón no quiere decir que esté en todas las viviendas. Eso pues también se puede medir, ¿no? Hoy día eso se puede medir fácilmente también. Entonces, ya para asegurarse, el Código Técnico de la Edificación ya ponía ya establecía una serie de
de zonas o municipios que tenían que realizar, en cuanto fuera obra nueva o obra de rehabilitación o de cambio de uso para ser utilizado pues por las personas durante mucho tiempo, pues que utilizaran algún tipo de barrera o algún tipo de acción que condujera a la eliminación del gas radón dentro de nuestros hogares. Es que además, bueno, aunque se haga con la tranquilidad de que están, pues eso, siguiendo la normativa, ahora sí que ya va a ser obligatorio, ¿no? Por lo tanto, estos ayuntamientos, y ya no aquí, en todos los lugares del mapa, ¿no? Pues entre octubre y mayo, ¿verdad? Tienen que hacer ahí, pues al menos en el ámbito mediciones, en cualquier ámbito, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, los tipos de centros de trabajo, los que están ubicados en planta baja, oficinas, spas, etcétera, etcétera, ¿no? Comentábamos. Sí, a ver, es que todos los organismos se van poniendo de acuerdo, ¿no? Ahora a lo mejor impone más, ¿no? Que diga el Consejo de Seguridad Nuclear que realmente pues hable de la obligatoriedad, pero vuelvo a decir, ya había un Real Decreto en el 2022 que se hablaba de esos 300 becquerelios que no podrían ser, no deberían ser más. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que nuestros interiores debían de ser de 100 becquerelios, no de 300, sino que el límite habría que ponerlo en 100, y otros países, pues Estados Unidos o Inglaterra o países nórdicos, hablan de 200 becquerelios. Ya bastante es que en este país pues ya se ha dicho, bueno, pues vamos a poner un límite, y ese límite 300, y empezamos por lo más grave. Y las zonas más graves, pues realmente el 90% del territorio gallego es de los más graves, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, lo que comentaba, ¿no? Que al final ya es algo que estaba diciéndose. Ya en 2024 se aprueba el Plan Nacional contra el Radón. Hay un Plan Nacional contra el Radón. Entonces, donde hay que actuar, incluso en lugares públicos, en aeropuertos, en centros hospitalarios, en ese tipo de acciones ya existe este Plan Radón. Y el Código Técnico de Edificación ya en el 2019 planteaba un documento básico, el documento básico 6, que establecía unas pautas para eliminar el radón o tener en cuenta el radón a la hora de la edificación. Claro, entonces ahí ya, es donde ya también venía todo. Claro, venía todo, y ahí es donde, pues posiblemente de cara al futuro, no sean datos tan extremos, no sean entrevistas pues un poco más normales, porque se supone que ya estará perfectamente contemplado este aspecto en las propias construcciones, ¿no? Sí. Ya la dirección facultativa ya empieza a tener estas actuaciones, ya se empiezan a medir, se realizan pues desde pues barreras, ¿no? El Código Técnico de Edificación te habla de la colocación de una barrera preferentemente, y luego pues un espacio ventilado o una descompresión del terreno. Pero ya te habla de acciones específicas cara a la eliminación del gas radón. Claro. Bueno, hablábamos en alguna ocasión de este tema, nos decían que los medidores, claro, tenían que ser oficiales, homologados, porque esto cómo se lleva a cabo, cómo hay que o solicitarlo o meterse de lleno pues en la aplicación de la ley para cantidad de empresas que además para medir. Para medir, porque es que además ahora con los bajos habilitados también como vivienda, imagino que se abre más todavía el panorama, ¿no? Sí, para medir sí que tiene que ser algo homologado. En principio hay laboratorios, hay universidades y hay empresas privadas que se dedican a ofrecer ese servicio de medición. No es un coste excesivo, ¿no? Van sobre unos tipos de medidores que tienen que al final irse a analizar al laboratorio. Entonces se colocan en las estancias. Entonces pues es pues un aparatito pequeño que se coloca en la instancia durante para las viviendas se exige que esté pues al menos 2 meses
cuando es a cuestión de riesgo laboral, que ahora pues ya el año pasado se establecía la obligatoriedad de medir en los lugares de trabajo, el mínimo son 3 meses de ese aparatito en ese lugar. Y lo que se hace luego, porque cuando se habla de ese límite de 300 becquerelios metro cúbico, se habla por una medida promedio anual. Sí. No quiere decir que tengas en un momento determinado 1.200 becquerelios y luego tengas 100, no. Se hace ese promedio. Por eso debe realizarse con esa medida homologada de ese aparato, que lo que hace es durante 2 meses está en la habitación, y luego se hace una media ponderada anual de la medida que ha recogido, ¿no? Ese aparatito lo que recoge son los golpecitos, ¿no? de la radiación. Va golpeando en ese especie de aparatito, y luego lo que se hace es se mide esos golpecitos o señales de radiación que ha tenido durante ese tiempo ese aparato. Entonces lo que hace es medir, y llegan a saber pues los becquerelios metro cúbico a lo que ha estado sometido. Es muy interesante todo esto, porque es un gas que se detecta en 4.000 municipios, casi el 50% del territorio español, que también esto nos llama la atención. Pero claro, hay divisiones. Solo los que están en la zona 2 están sujetos a esta obligación, ¿no? Ya que hay una parte importante precisamente por la construcción, ¿no? Que están utilizando pues unas áreas de un potencial como las construcciones que hay pues encima de un río, de una parte que sea un poquito más complicada que otras, ¿no? Sí, bueno, inicialmente, como comentaba, ¿no? Al ponerse un límite de 300 becquerelios metro cúbico de concentración promedio anual en nuestras viviendas, que de ahí no pasara, pues empezó a elaborar ese mapa a través de las mediciones, de elaborar un mapa de España donde se daban pues esas condiciones de alta concentración de becquerelios. Entonces se estableció pues que si había promedios pues por encima de 600, pues ya era esa zona 2 o esa zona de mayor preocupación. Si estaba pues cercano a esos 300 becquerelios, o había pues que pasaban por encima, pero no con todas las medidas, o no siempre, pues entonces se estableció pues una zona 1, y ahora mismo hay una zona de no preocupación, que al final pues tampoco quiere decir que ahí no haya radón, o que no haya alguna municipio que no tenga radón. Eso no quiere decir. Quiere decir que en las medidas ahora mismo que hay datos de medidas, pues se establece que no es una zona ahí tampoco ahora mismo preocupante. Las que más preocupan es donde se han hecho medidas. En Galicia pues se han hecho más de 15.000 medidas ahora mismo, y se sabe perfectamente que hay unas concentraciones de radón altas. Entonces ya se sabe que es preocupante, y por eso se tiene tan marcados los municipios, y se sabe perfectamente los municipios más afectados. Que puedes tener una vivienda y tu vecino pues estar superando los 600 becquerelios metro cúbico, y por las circunstancias o naturaleza de tu subsuelo, o tu protección, o cómo fue construido tu vivienda, pues a lo mejor mides y no tienes un problema. Entonces es lo que quiero decir, ¿no? Que es una alerta, es un problema, pero que la mejor forma de uno conocer es medir. Por eso el Consejo Nacional de Nuclear lo que te está diciendo es hay que medir. Claro.
Es que efectivamente lo de medir no significa que la cosa sea más complicada, sino todo lo contrario, y en eso son ustedes expertos, porque tienen pues justamente la filosofía empresarial en las construcciones, en las soluciones constructivas de un futuro sostenible. Claro, todo esto se puede llegar a tener controlado, por lo menos estar debajo de todos estos datos que nos dan, que con la cantidad de problemas que puede haber, y también pues buscando esa parte con soluciones innovadoras, que es en lo que están trabajando pues en muchísimos países además, ¿verdad? Sí, nosotros pues tuvimos la suerte, ¿no?, también de colaborar y por medio de un proyecto CEDETI, un proyecto europeo con la Universidad de Cantabria, y poder llegar hace unos años el estar viendo cómo esta situación cada vez tenía más interés y más conciencia, el poder llegar a realizar pues una membrana, queríamos de alguna manera un producto que fuera sencillo, fácil de aplicar, que fuera compatible también con la rehabilitación, ¿no?, por no tener que romper demasiado pues el suelo, pero sí queríamos un producto que al final fuera una membrana continua y que impermeabilizara al gas radón, y que al final pues se pudiera actuar en una rehabilitación y que no conllevara pues al final una cantidad de dinero imposible, ¿no?, sino que fuera una actuación pues factible, ¿no?, económicamente, y que fuera garantizada de que al final el gas radón no penetrara, ¿no?, que es la idea, ¿no?, porque muchas veces pues se hablaba de ventilar o se habla de otro tipo de acciones, y eso son acciones pues a lo mejor que se pueden hacer puntuales, ¿no?, pero hoy con las medidas de aislamiento térmico y de estas de la situación ahora mismo de cómo se realiza un edificio, pues lo que quieres es que al final no entre el radón. Entonces lo más eficaz es una membrana, y el Código Técnico de Edificación ya te señala como preferente es que tú coloques una membrana de dificultad al gas radón. La idea es que no entre. Bueno, pues nos parece, como decíamos, un tema muy interesante. Está todo ya pues de plena actualidad, con esa ley que ya está en vigor desde hace unos cuantos meses. Le agradecemos mucho este café y lo dicho, pues lo tenemos relativamente fácil para vivir un poquito más tranquilos. David Rodríguez, muy amable. Que tenga usted una muy buena semana. Eva. Gracias. Y hasta la próxima, que espero pues poder seguir todos estos temas que son de interés general, además, ¿verdad? Sí. Gracias. A usted decía Molins, que también están ahí pues velando por un futuro un poquito más sostenible, que es una palabra que lo dice todo, yo creo. Hasta pronto, buenos días. Gracias.